No, Padre nuestro, nos acercamos a ti con humildad y con hambre de tu bendita presencia. Calla todo ruido interior y abre nuestro entendimiento para recibir lo que hoy quieres sembrar. Bendito Ruach HaKodesh, prepara nuestro corazón más que nuestros oídos, que no solo escuchemos palabras, sino que tu voz encuentre morada dentro de nosotros. Limpia, ordena y alinea nuestra vida delante de ti. Hoy no venimos solo a aprender, venimos a acercarnos a ti, Abba. En el nombre grande y poderoso de Yahshua HaMashiach lo declaramos por fe. Amén, aleluya. Batimos nuestras palmas a Yahshua HaMashiach. Aleluya. Shabbat Shalom, Ahim Ahayot, que el Eterno les bendiga muchísimo. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a ver hoy la Haftará. Hace unas horas veíamos la Parashá. Ahora vamos a ver la Haftará Terumá. Vemos, amados Ahim, que la historia de la fe no comienza con el hombre buscando a Elohim. Comienza Elohim buscando al hombre. Te decía hace unas horas que desde el Edén, cuando el ser humano se escondió, la primera voz que se escuchó no fue juicio, fue un llamado. ¿Dónde estás? Desde entonces el Eterno no ha dejado de acercarse. En el desierto pidió una tienda. En Jerusalén permitió un templo. Y por su Ruach HaKodesh quiso habitar dentro de nosotros. Entonces la Haftará de hoy nos recuerda algo sencillo y profundo, que el Abba Kadosh no quiere ser un momento en tu vida, quiere ser parte de nuestra vida. Entonces Él no busca visitas espirituales, busca una morada. Por eso hoy no venimos a escuchar, venimos a abrir el corazón. Porque cuando Elohim encuentra lugar en el interior, la fe deja de ser religión y se vuelve una relación viva. Les pido por favor, hermanos y hermanas, que abramos nuestras Biblias, Primera de Reyes 5:12 hasta el 6:13. Y Yahweh dio sabiduría a Shlomo, como le había dicho, y hubo shalom entre Hiram y Shlomi, e hicieron alianza entre ambos. Primera de Reyes 5:13, y el rey Shlomo decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turnos. Un mes estaban en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba sobre aquella leva. Tenían también Shlomo 70,000 que llevaban cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin contar los principales oficiales de Shlomo que estaban sobre la obra, 3,300 los cuales tenían cargo del pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa, piedras labradas. Y los albañiles de Shlomi y los de Hiram y los hombres de Jebal cortaron y prepararon la madera y la piedra para labrar la casa. En el año 480 después, Primera de Reyes 6:1, en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, el cuarto año del principio del rey Shlomo sobre Israel, en el mes de Siv, que es el mes segundo, comenzó a él a edificar la casa de Yahweh. La casa que el rey Shlomo edificó a Yahweh tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo, según el ancho de la casa, y 10 codos de ancho delante de la casa. Hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo, y del lugar Kadosh a Kadoshim, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el del medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, se fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento del medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al del medio y del aposento de en medio al tercero.
Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento contra toda la casa de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Yahweh a Shlomo diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo confirmaré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y habitaré en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Aquí, amados hermanos, amadas hermanas, el rey Shlomo levantó un templo impresionante, oro en las paredes, madera fina, orden perfecto, todo parecía digno de la presencia del Eterno. Pero el Abacadosh no miró primero el edificio, miró al pueblo y les dijo algo más fuerte, muy fuerte y amoroso. Si caminan en mis caminos, entonces habitaré. O sea, no era el templo el que traería a Elohim, era el corazón el que permitiría que Elohim se quedara, porque la presencia no responde a lo bonito, responde a lo rendido. Puedes tener palabras muy espirituales y actitudes muy endurecidas también. Puedes cantar muy hermoso, muy bonito y perdonar poco. Puedes orar mucho y decidir solo. Entonces Elohim visita, pero no permanece. Entonces, sentir a Elohim es emocionarte, llorar, estremecerte en la tefilá. Es algo real, estamos de acuerdo, es algo hermoso, pero es una experiencia momentánea. Yo creo que todos hemos caminado y demás, hemos visto personas que prácticamente se desmayan, y no estoy hablando de otras denominaciones, sino dentro del mesianismo. Son muy efusivas, etcétera, etcétera, pero prácticamente ha sido una experiencia momentánea. Entonces la obediencia en cambio es lo que demuestra que Elohim realmente gobierna tu vida. Pasa lo mismo hoy, amados Ajim. Hay quienes en la reunión se quebranta, lo que te estoy diciendo, pero al salir vuelve a la misma reacción, el mismo orgullo, la misma dureza. No es que Elohim se haya ido, es que no encontró dónde quedarse. El Eterno no está buscando perfección, está buscando un espacio. Espacio cuando reaccionas, un espacio cuando decides, un espacio cuando tienes razón, pero eliges amar, un espacio cuando podrías herir, pero eliges callar. Muchas veces pensamos que el encuentro con Elohim es el momento espiritual. Como te lo decía, cantar, orar, levantar manos, danzar, etc. Pero en la Torah no es un instante, es un acto de entrega. Ahí siempre se colocaba algo que deja de pertenecerte. Por eso, hoy el verdadero encuentro no es solo la reunión, son las decisiones donde eliges a Elohim por encima de ti. Durante siglos, Israel caminaba hacia un lugar para encontrarse con Elohim. El templo era un punto de encuentro, pero también recordaba la distancia. El tabernáculo y luego el templo no era solo un edificio, solamente por recordarles que el tabernáculo o el Mishkan era una tienda portátil. Se usó en el desierto, se movía con el pueblo. Entonces Elohim mostraba el camino y el pueblo caminaba. Y el templo era un edificio fijo en Jerusalén, construido después en la tierra prometida. Entonces el pueblo iba a él, mostraba Elohim su morada en medio de la nación. Entonces era un camino espiritual. Entonces cada área enseñaba cómo el ser humano se acerca a Elohim. El atrio
lo que era el patio exterior. De hecho, ya estoy preparando un tema, amado Sahim, específicamente de lo que es el templo, para ser más específicos y entender un poquito más lo que es el templo y lo que significa, porque básicamente es el cuerpo humano. Hoy no, en la parashá de hace unas horas no expliqué nada de eso prácticamente, pero ya estoy trabajando en ello. Probablemente en alguna de las enseñanzas de los viernes voy a darles esa pequeña explicación que está muy bonita. Entonces estaba platicándote que lo que es el atrio, lo que es el patio exterior, era la entrada. Entonces cualquiera podía entrar, pero todavía estabas afuera, no sé si estés de acuerdo. Es decir, de la presencia directa. Entonces la enseñanza es acercarte a Elohim, comienza con decidir venir. Ahora, el altar, ahí se ofrecían los sacrificios. Algo moría para que el hombre pudiera acercarse. Y la enseñanza es, no puedes acercarte a Elohim sin rendir algo. Como Kerroe, predicador, el orgullo, la culpa, la autosuficiencia. Ahora lo que es la fuente de bronce, era una gran fuente con agua donde los Kohanim se lavaban manos y pies antes de seguir avanzando. Entonces no era bañarse completo, era para limpiarse de lo que se ensuciaba al caminar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol ni'avid barot. Todo Rabbi Yashua. Entonces, aunque ya te acercaste a Elohim, necesitamos más limpieza. Esa limpieza constante en tu caminar diario. Hoy, ¿qué sería, Rue? Pensamientos, actitudes, palabras, reacciones. No es conversión otra vez, es purificación continua. Yo cuando les he ministrado el tema del Tevilá, incluso con la consagración de cuando a un hermano se le viste, se le pone el talit, su kipá, su talit katán y demás, se piensa que ya llegaron a donde o sea, que ya llegaron, o sea, ya como que ya cumplieron, y yo les he dicho, no, apenas vas iniciando, apenas vamos arrancando. Entonces, ¿por qué? Pues el Eterno es maravilloso. Recuerda lo que hizo con el hijo pródigo, que representa la casa de Israel. Él hizo teshuvá, regresa a la casa de su padre, quien es el Padre Eterno. El hijo mayor se pone celoso. Entonces, al final de cuentas, hagamos una fiesta, porque mi hijo estaba perdido y ya regresado. Entonces, estoy hablando de otra manera metafórica. Entonces, aquí vemos que dice sacar y poner el mejor vestido. Entonces, es precisamente eso, amado Sahim. Entonces, repito, no es una conversión como tal, es una purificación continua. No solamente cuando se te consagró, se te puso aceite en tu frente, donde las hermanas y hermanos hemos bajado a las aguas a hacer el tevilá, el bautizo. Es lo mismo que te estoy diciendo, es un nuevo comienzo, es un parteaguas. Ahora, lo que es el santuario, es lo que es el lugar Kadosh, aquí ya no entraba el pueblo, solo Kohanim. Había luz, por supuesto, de la menorá, lo que era el pan e incienso. Entonces la enseñanza es una relación continua, vivir delante de Elohim y no visitarlo. Ahora, el velo y el lugar Kodesh Akadoshim, el lugar santísimo, el velo o lo que es el parojet, era la cortina que separaba del lugar santo, santísimo. El velo separaba totalmente la presencia de Elohim. Entonces, solo el sumo Cohen entraba una vez al año. Entraba ¿en qué fiesta? En Yom Kippur, el día de la expiación. Entonces, ese día, el sumo Cohen pasaba al lugar Kodesh Akadoshim para rociar la sangre sobre el propiciatorio y hacer expiación por todo el pueblo. Entonces, ahí ya es otro tema, amados Sahim, más doy una pequeña explicación. Entonces, vimos el atrio, es decir, acercarte o decidir acercarte.
El sacrificio es rendirte. La fuente de bronce, limpiarte diariamente. Y lo que es el lugar Kadosh es convivir con Elohim, y el lugar Kodesh HaKadoshim es una comunión total. Entonces la enseñanza, la humanidad no podía entrar plenamente hasta el Mashiach. Acuérdate de la parashá de hace unas horas. Entonces, y Yahshua HaMashiach, bendito es su nombre, dice algo que estremeció a todos. Vamos a Yohanan capítulo 2, verso 19, por favor. Respondió Yahshua y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Recordemos que el contexto aclara que hablaba de su cuerpo. Ahora vamos a Yohanan capítulo 2, 21, Juan 2, 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. No hablaba de piedras, hablaba de él. Entonces el mensaje es profundo. Ya no vendrán a un sitio para buscarme. Ahora me encontrarán en una persona. No necesitas un espacio especial para encontrar a Elohim. Lo encuentras al acercarte al Mashiach y caminar con él. Por eso cuando él entrega su vida, el velo se rasga. Entonces no fue un detalle simbólico. Fue el Eterno diciendo: la distancia terminó. Ahora, el acceso no depende de geografía, depende de la relación. Entonces hay personas que solo se conectan con Elohim en ciertos espacios. Cuando hay jalel, cuando hay una fiesta, cuando hay un ambiente espiritual. Ahí sienten paz, ahí sienten descanso, pero al salir vuelven a reaccionar igual, pensar igual y vivir igual. O sea, la experiencia tocó el momento, pero no cambió la vida. La idea es, no quiere el Eterno ser un alivio, ese alivio temporal. Quiere influir en tus decisiones diarias. Si la fe solo funciona dentro de la reunión, fue solamente una emoción. Si sigue contigo fuera, en tu vida secular, entonces fue una transformación. Yahshua HaMashiach no murió para darte experiencias espirituales ocasionales, hermano y hermana. Repito, Yahshua HaMashiach no murió para darte experiencias espirituales ocasionales. Murió para que la presencia camine contigo todos los días. Entonces la fe, deja de ser. Voy a encontrarme con Elohim y se vuelve vivo con él. Y cuando entendemos esto, ya no buscas sentirlo solamente al orar. Empiezas a consultarlo al decidir. Entonces ya no solo lo recuerdas en el problema, lo consideras en tu vida diaria. Porque ahora el templo no es un lugar donde entras, es una relación donde permaneces. Y cuando esto ocurre, la presencia deja de ser un momento kadosh y se vuelve una compañía constante. Entonces, amada Kehilá, después de revelar que el Mashiach es el verdadero templo, la Escritura da un paso aún todavía mucho más profundo. Primera de Corintios 3:16, te la leía en la parashá. ¿No saben que ustedes son el templo de Elohim y que el Ruach habita en ustedes? Entonces, esto es estremecedor. El lugar donde antes solo entraba el sumo Cohen con temor, ahora es el interior de una persona. Por eso les comentaba que estamos preparando ese tema del templo. Entonces, eso significa algo muy práctico. Nuestro Padre Eterno no se limita a palabras, vive en decisiones. No solo cuando oras, también cuando reaccionas o cómo reaccionas. No solo cuando cantas exaltaciones al Padre Eterno, también cuando respondes. Pues muchos separan su vida. En la Kehilá son suaves, en casa son muy duros, en la calle son otros. Entonces el Ruach no está apareciendo y desapareciendo
según el lugar donde te encuentres. No es que en la reunión Él esté y afuera ya no. Lo que cambia no es su presencia, cambia tu atención. Cuando oras, te aquietas y te enfocas, te vuelves consciente de Él, entonces percibes la Shalom. Cuando continúas con tu vida y te ocupas en todo, te llenas de pendientes o reaccionas muy rápido, simplemente dejas de darte cuenta de que Él sigue ahí contigo. Es algo maravilloso, hermano, hermana, maravilloso, hermano y hermana, lo que estás escuchando ahorita. Cuando continúas con tu vida, cuando continuamos con nuestra vida y nos ocupamos en todo, te llenas de pendientes, nos llenamos de pendientes o reaccionamos rápido. Simplemente dejamos de darnos cuenta de que Él ahí sigue contigo. Entonces nuestro Padre Eterno no se movió. Tú dejaste de mirarlo. Es como el aire. Siempre está. Pero solo lo percibes cuando respiras más profundo. Inhala muy profundo, hermano. Aleluya. Entonces no entras y sales de la presencia. Entras y sales de la conciencia de la presencia. Por eso hay cosas que apagan la vida interior. Hablar con desprecio, guardar resentimiento, vivir en doble ánimo, alimentar pensamientos que sabes que no honran al Padre Eterno. Entonces, si tú eres el templo de Elohim, tu corazón, tu interior, es decir, tu corazón, tu interior, entonces vemos que hay cosas pequeñas, hay actitudes, hay pensamientos, hay hábitos que no parecen graves, pero te distraen de su presencia. No destruyen el templo, pero impiden que haya shalom dentro de ti. Ya los ejemplos te los he dado. No sé, una queja constante, el orgullo, un rencor, un resentimiento, un chisme, una ansiedad, una dureza. Entonces, antes el hombre debía cuidar el templo de Elohim. Ahora, Elohim Yahweh te confía cuidar el templo que eres tú y que soy yo. Entonces, amada Quejilá, ser espiritual no es solo orar bonito, es vivir consciente. Consciente al hablar, al mirar, al decidir, al pensar, al reaccionar. Porque donde tú caminas, Él camina. Lo que tú escuchas, Él lo escucha todo. Junto contigo, lo que piensas, Él lo sabe. Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Entonces, lo que permites, entra a tu interior. Entonces vemos que la Kedushá deja de sentirse como una carga y se convierte en cuidado por Elohim que vive contigo, conmigo y con todos. Y cuando vives así, la fe deja de ser momentos con Elohim y se vuelve vida delante de Yahweh. Entonces, después de entender que tú eres el santuario, la Escritura da otro paso. No solo eres templo, somos templo. Entonces vemos que la presencia de Elohim nunca fue diseñada para reposar en individualismos espirituales. Fue diseñada para habitar en un pueblo unido. Entonces, en el Mishkan, ninguna pieza funcionaba sola. La menorá no brillaba aislada. La mesa no tenía sentido, separarla, pues. O sea, que estuviera aparte. El altar como tal no cumplía su propósito aparte. Todo está conectado. Entonces la presencia descendía. Entonces, hoy muchos aman a Elohim, pero evitan a los hermanos y a las hermanas. Quieren espiritualidad sin comunidad. Presencia sin compromiso relacional. ¿A qué se refiere, Rue? Ahorita explico. Muchos pueden
orar bastante y muy bien, pero si rompes la paz, dañas la casa donde Elohim quiere vivir. No solo pecas con lo que haces, también cómo tratas. La presencia no se entristece por tu debilidad, se entristece por la dureza del corazón. Ahora, sigo, hermanos. Históricamente Babilonia destruyó a Jerusalén, pero espiritualmente la caída comenzó mucho antes. El pueblo seguía teniendo templo, sacrificios, etcétera, pero por dentro había orgullo, había rivalidad, había juicio y falta de amor. Entonces vemos que la relación con Elohim se volvió externa, no interna. Entonces había orgullo, competencia, crítica, indiferencia. Entonces vemos que el exilio empezó en el ambiente espiritual. La presencia de Elohim no depende primero de cuántas jalelot cantes o dances, sino en cómo vivimos. Ciertamente la jalel es muy hermosa, pero si hay orgullo, hay desprecio o hay dureza, el ambiente espiritual se apaga. Entonces no puedes levantar las manos a los shamaín y cerrar el corazón aquí en la tierra. No sé si recuerdas, hace unos 3, 4, 5 meses te hablaba de lo que era lo vertical y lo horizontal. No solamente tú con el Padre Eterno, no, esto también es horizontal a tu prójimo, a tu propia familia, a nuestra propia familia. Entonces, no podemos estar diciendo aleluya, las manos levantadas a los shamaín y nuestro corazón hecho una piedra. Entonces no puedes buscar a Elohim en tefilá y rechazar al hermano y sabes y a tu congregación. Entonces, amada Quijilá, antes te limpiabas para acercarte. Ahora te acercas para ser limpiado. No corres hacia Elohim cuando ya estás bien. Corres porque Él te restaura. Entonces, toda la escritura apunta a un mismo momento. No comienza en el templo, comienza en el Edén. Allí Elohim caminaba con el hombre sin barreras, sin miedo y sin distancia. Pero el pecado no solo rompió una regla, rompió la cercanía. Entonces, desde entonces, perdón, amado Sahim, desde entonces la historia entera es Elohim acercándose una vez más. En el desierto, te comentaba el Mishkan, en Jerusalén, el templo, en el Mashiach, una presencia visible, en el Ruach, una presencia interior. Y la Torah termina con una promesa. El Mishkan de Elohim estará con los hombres. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 3, por favor. Hisgalut 21, verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Aquí vemos que el cielo no es solo vivir para siempre, es vivir con Él para siempre, porque la mayor recompensa no es la eternidad. ¿Sabes qué es, hermano y hermana? La compañía del Eterno. Por eso nada en la tierra llena completamente. Me refiero al corazón. No, por ejemplo, tus logros o los logros, el dinero, las experiencias, etcétera. Entonces fuimos diseñados para su bendita presencia. Entonces cada vez que sientes shalom sin explicación, cada vez que Elohim te abraza en una tefilá, cada vez que su cercanía te consuela, no es solo un momento espiritual, es un anticipo del mundo venidero. Entonces el Ruach HaKodesh es un adelanto de la eternidad. Entonces, amada Quijilá, un día no tendrás que buscar a Elohim, caminaremos con Él.
No habrá silencios de los cielos. No habrá distancia interior. ¿Sabes? No habrá fe. ¿Cómo que no habrá fe? No. ¿Sabes qué habrá? Habrá vista. Así que la fe hoy no es solo sobrevivir la vida, es aprender a convivir con Elohim desde ahora. Porque el final de la historia no es escapar de la tierra, es que Elohim tenga casa permanente entre nosotros. Y todo comenzó con una frase muy sencilla. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Lo que empezó como un mandato terminará como una realidad eterna. Bendito es tu nombre, Abacadosh. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Abacadosh, Padre eterno, Padre bendito, tú eres grande y poderoso, tú eres su majestad en los Shamaín. Agradecidos estamos por esta hermosa Haftará. Gracias por hablarnos y acercarte a nuestro corazón. Que lo escuchado hoy, que no solamente se quede en palabras, sino que transforme nuestra manera de vivir. Te lo pedimos, por favor, Padre eterno, que sigas ordenando nuestro interior y sana lo que está duro en nuestra vida, Abba. Síguenos corrigiendo, síguenos exhortando, edificando y consolando, Abba. Te lo pedimos, por favor, que así sea, en el nombre grande y poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén, aleluya. Que así sea tu voluntad, Padre eterno. Bendito eres, Abacadosh, aleluya.